Bienvenidos, hoy vamos a hacer una exploración bastante profunda, ¿eh? Tenemos aquí una serie de documentos internos, informes del llamado Proyecto ALMA. Y la idea es meternos de lleno en sus análisis sobre esas corrientes emocionales colectivas, esas frecuencias, patrones que parece operan medio escondidos en el día a día. Sí, son registros, observaciones, incluso hay diagnósticos simbólicos. Intentan mapear cómo el sistema, ya sabes, las estructuras sociales, culturales, tecnológicas, cómo todo eso nos moldea. Van a aparecer conceptos como arquetipos, frecuencias emocionales y también un enfoque específico que llaman método Serlat. Así que bueno, nuestra misión hoy es destilar las ideas clave de todo esto, ver si podemos entender un poco mejor esas trampas emocionales comunes, la desconexión interna y qué caminos proponen ellos hacia algo más auténtico, ¿no? Con más propósito. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por un tema que salta a la vista en varios informes: las trampas del sistema y esa búsqueda constante de validación externa. Describen algo así como una fatiga existencial generalizada, un ciclo que seguro a muchos les suena: deseo, esfuerzo, vacío y otra vez, repetición. Ujú. Y hay una frecuencia que detectan que es muy directa. Una mente sin propósito es esclava del sistema sin saberlo. ¿Qué querrá decir eso de esclava sin saberlo? ¿Cómo funciona? Mira, la idea central que parece surgir de los documentos es que el control ya no es tanto por la fuerza bruta, digamos. Es más sutil. Se basa mucho en la distracción. Hay una frase que lo resume bien. El sistema no necesita encadenarte si puede entretenerte. Claro. O sea, nos mantiene ocupados, ¿viste? Un bombardeo constante de estímulos, noticias que duran un segundo, la comparación en redes. La onda es que nuestra energía se vaya en lo superficial. Para que no la usemos en cuestionar cosas más de fondo o en cambiar algo. Exactamente. Que no haya foco interno. Y eso, fíjate, conecta directo con lo otro que mencionabas, la validación externa casi como el único código de valor. Los informes señalan eso, que mucha gente mide cuánto vale por el aplauso de afuera, los likes, el reconocimiento. Mencionan un arquetipo que es muy visual, el escenario hueco. Es esa persona que proyecta un éxito bárbaro, brilla un montón hacia afuera, Ajá. pero por dentro siente una oscuridad, un vacío tremendo. Su identidad depende totalmente de si la aplauden o no. Totalmente. Es como construir sobre aire. Y eso está muy ligado a lo que llaman la ilusión de la libertad. El arquetipo ahí es el despierto que duerme. Son estas personas que están convencidas de ser libres, autónomas, pero sus decisiones, según estos análisis, siguen patrones súper programados. ¿Cómo cuáles? Bueno, buscar el placer inmediato, normalizar el estar siempre cansado, agotado crónicamente, aceptar sin más las narrativas que te dicen qué es normal o qué es tener éxito. Creen que eligen, pero digamos que el menú ya viene dado por el sistema. Eso mismo. Y hay otra trampa que me pareció interesante: la adaptación forzada disfrazada de evolución. El arquetipo es el camaleón roto. Es cuando cedemos a la presión de afuera para encajar, ¿no? Para que nos acepten. Y hacemos cambios, pero son superficiales. Claro. Y el problema, dicen, es que esos cambios nos alejan de lo que realmente somos, de nuestra esencia. Creemos que estamos evolucionando, pero solo nos estamos mimetizando con un entorno que quizá ni nos hace bien. Y las consecuencias de caer en esas dinámicas. Bueno, eso es el corazón de muchos de estos informes. La más clara es ese vacío existencial del que hablabas. Eso genera una necesidad constante de estímulo externo. Como no hay un motor interno fuerte, se busca llenar ese hueco con cualquier cosa. Compras compulsivas, redes sociales a full, trabajar hasta quemarse. Lo que sea para no sentir esa incomodidad, ¿no? Por un rato al menos. Exacto, tapar. Eso me recuerda a otro arquetipo que mencionan: el portador del vacío sutil. Describe perfecto esa sensación de tener todo, sentir nada, ¿verdad? Tal cual. Gente que objetivamente, según los parámetros sociales, lo tiene todo. Éxito, posesiones, pero sienten que les falta vida, que algo clave no está ahí. Una desconexión profunda. Profunda. O su pariente cercano,
el portador del día gris. Ahí la vida se vuelve como un eco de los días vacíos. No es un dolor agudo, insoportable, pero tampoco hay pasión ni alegría real. Es vivir en escala de grises. Mm, Y todo esto puede llevar a lo que llaman la frecuencia de la felicidad deformada. El arquetipo es el sonriente inconforme. Es la persona que cumple el guión social a la perfección. Sonríe para la foto, parece tener todo bajo control. Pero por dentro, la desconexión es total. Una felicidad impostada. es inquietante, sí, pero acá es donde para mí la cosa se pone todavía más real, porque según estos documentos, esto no se queda solo en la mente o en las emociones. El segundo gran tema que abordan es cómo la supresión emocional se manifiesta físicamente. Así es. Los informes le dan muchísima importancia a esa conexión cuerpo, mente, emoción. Hay una frecuencia clave que detectan. Lo que me callo me está rompiendo. Habla de esa acumulación, ¿viste? Palabras no dichas, emociones que uno se traga, verdades incómodas que guardamos para no generar conflicto, para mantener una paz superficial. Y ahí surgen arquetipos como el guardián del silencio, ¿no? El que se sacrifica para mantener la calma afuera, aunque por dentro está en plena guerra. Exacto, y dan ejemplos muy concretos de cómo esa presión interna puede, digamos, salir por el cuerpo. Mencionan la hipertensión arterial, por ejemplo. La asocian a la frecuencia presión contenida que nunca explotó. La describen como la energía de quienes aguantan mucho, sostienen cargas enormes en silencio, sin expresar lo que les pesa. El arquetipo es el contenedor silencioso. Y esa presión, si no se libera, el cuerpo la termina reflejando de alguna manera. Claro, el cuerpo habla. Y no solo es aguantar pasivamente. A veces la defensa es más activa, pero igual de dañina por dentro. Hablan de la manipulación como escudo del miedo. Sugieren que cuando alguien tiene un pánico profundo a ser vulnerable, a que lo rechacen, a perder el control, puede usar mecanismos de manipulación. Cambiar historias, victimizarse, culpar a otros. Y aclaran que no es necesariamente por maldad, sino como una defensa casi desesperada para proteger esa fragilidad interna que no se anima a mostrar. Acá es donde entra fuerte la perspectiva del método Serlat que mencionaste. Su idea sobre la psicosomática es potente. Lo que tu alma no libera, tu cuerpo lo manifiesta. ¿Cómo explican esa conexión más en detalle? O sea que NFA no sería solo algo físico. Claro, desde esta visión es también un símbolo, una señal, una voz del alma que pide atención. Fascinante. Y dan ejemplos específicos de esto, ¿cierto? Sí. Los informes detallan varias correlaciones que observaron. Por ejemplo, la colitis nerviosa la vinculan a una sobrecarga de responsabilidad no expresada. El arquetipo sería el sostén invisible, esa persona que carga con todo, no se queja, y el intestino termina reflejando esa tensión guardada. Ajá. La ansiedad generalizada la asocian a una proyección anticipada del caos. El arquetipo es el vigilante exhausto. Alguien que vive en alerta permanente porque quizás aprendió que relajarse era peligroso. Su cuerpo está siempre en modo defensa. ¿Y la depresión? ¿Mencionan una en particular? Sí, distinguen la depresión silenciosa. La asocian a una ausencia sostenida de sentido. A veces se camufla con una vida aparentemente funcional por fuera. El arquetipo es el alma fantasma, presente de cuerpo pero desconectada de su chispa vital, de su propósito. ¿Y hay más ejemplos? Sí, mencionan la lumbalgia como sentirse sin apoyo real, ciertos problemas de oído como un rechazo a escuchar críticas o verdades incómodas, la retención de líquidos la vinculan a duelos no procesados. La idea general es esa, el cuerpo habla lo que la boca calla. Justo en una plantilla de diagnóstico Serlat que vi, mencionan una frecuencia muy interesante, el miedo a mostrarse sensible, por temor a perder respeto. ¿Cómo encaja eso aquí? Encaja perfecto. Es un ejemplo clarísimo de supresión emocional por miedo. Revela esa herida donde aprendimos, quizás en la familia, en el trabajo, que ser vulnerable te hace parecer débil. Entonces, ¿qué haces? Creas una máscara. De dureza, de autosuficiencia, de control. Para que no te vean menos, sobre todo en entornos que premian la frialdad o la razón pura. Y eso te desconecta de vos mismo, ¿no? Totalmente. Te desconectas de tu sentir auténtico, te autocensuras. Y según esta perspectiva, esa tensión interna, ese miedo a mostrarte sensible, puede manifestarse físicamente.
Mencionan la garganta, como un nudo, el pecho oprimido, tensión en la espalda alta, hipervigilancia. Es como si el cuerpo dijera, che, necesito que me dejes sentir sin miedo al juicio. Déjame liberar esto. ¿Y qué propone Serlat para algo así? Bueno, no solo entenderlo. Usan herramientas como la matriz de decisión Serlat para ver en qué áreas de tu vida, el trabajo o las relaciones, te sentís forzado a usar esa máscara, y eso te drena. Y después aplican técnicas de neuroserlat. Buscan reprogramar esa creencia. Por ejemplo, con visualizaciones guiadas, donde imaginas tu sensibilidad no como debilidad, sino como, no sé, un río de energía, una fuente de conexión. Ajá. Y anclar frases neuroconectivas, como dicen ellos. Algo como, mostrarme sensible no me hace menos, me hace completo. Y desde ahí, elijo respetarme más. Incluso acciones simbólicas, como escribir una carta expresando esa emoción reprimida aunque no la envíes, solo para liberar. Tiene mucho sentido. El cuerpo como un mapa de nuestras batallas internas no resueltas. Exacto. Y muchas de esas batallas, según los informes, giran en torno al miedo, la incertidumbre y la comparación. Ese parece ser el tercer gran pilar de análisis. Totalmente. Es un tema recurrente. Detectan una frecuencia fuerte de miedo y preocupación ante los acontecimientos venideros, y dicen que eso genera una especie de parálisis colectiva. El arquetipo que usan es el errante sin norte, alguien que se queda esperando señales de afuera en lugar de tomar decisiones propias, de marcar un rumbo. Y también hablan del peso invisible de la incertidumbre, ¿no? Esa sensación de que todo cambia tan rápido, que nada es seguro. Sí, y eso alimenta la necesidad de control. Queremos controlar lo incontrolable, y eso genera un desgaste enorme, silencioso. Mencionan algo que me llamó la atención. La decisión emocional bloqueada por miedo mental. ¿Qué sería eso? Es cuando creemos que estamos tomando una decisión súper lógica, muy racional, pero en el fondo lo que nos mueve es el miedo. El miedo a repetir heridas del pasado. Como dice una fuente, el miedo no se muestra como enemigo, se disfraza de lógica. Nos armamos toda una historia racional para justificar por qué no hacemos algo, por qué no elegimos lo que realmente queremos. Pero la raíz es el pánico a sufrir otra vez. Qué sutil. Muy sutil. Y luego está el clásico, potenciado hoy por las redes, el miedo a quedarse atrás, la comparación constante. Ves las vidas perfectas de otros y sentís que vas lento, que algo estás haciendo mal. Usan el arquetipo el espejo torcido. Nos miramos en reflejos ajenos y perdemos de vista nuestro propio camino. Hay una frase clave ahí. Tu camino no se mide con relojes ajenos. Es un recordatorio fundamental. La raíz de muchos de estos miedos, según los documentos, es una desconexión profunda del presente. O estamos proyectados en futuros catastróficos o anclados en dolores viejos. Y eso nos roba la energía de hoy. Claro. Otra raíz es esa, la de confundir nuestro camino con el de al lado. Y a veces, el miedo más hondo no es al fracaso en sí, sino a la desaprobación del sistema. A no encajar en el éxito que nos vendieron, pero que quizá ni elegimos. Es la angustia del prisionero en traje ejecutivo, ¿viste? Atrapado en un guión que no es suyo. Uf, qué fuerte. Entonces, frente a todo este panorama de trampas, de supresión, de miedos, ¿qué proponen? ¿Hay salido? Y acá es donde entra de lleno el método Serlat como un camino hacia la autenticidad, ¿verdad? Exacto. El método Serlat se presenta no solo como una forma de diagnosticar estos patrones, sino como un sistema para, bueno, simbólicamente, reescribir la realidad desde adentro. Mencionan 4 fases principales. A ver. Desprogramación, activación interna, reintegración y proyección. Desprogramación. ¿De qué exactamente? De los patrones inconscientes. Los heredados, los impuestos por el sistema, creencias limitantes, mandatos familiares, culturales, miedos colectivos. La idea es liberar lo que no eres para hacer espacio a lo que sí eres. Una limpieza, digamos. Entiendo. ¿Y después de limpiar? Viene la activación interna. Sería como despertar dones, talentos, memorias o esas frecuencias propias que estaban bloqueadas, dormidas. No es tanto aprender algo nuevo, sino recordar el potencial que ya está ahí. Interesante. ¿Y la reintegración? Es aceptar e integrar todas nuestras partes. Luz y sombra. Dejar de funcionar fragmentados. Como dice una frase del método, no vuelves a ser tú, te conviertes en tu versión completa. Abrazar todo. ¿Y la última fase? Proyección. Proyección dimensional, la llaman.
Básicamente es actuar en el mundo desde esa conciencia unificada, integrada. Usar nuestra voz, nuestras acciones, nuestra energía de forma coherente con esa esencia recuperada. Ya no solo reaccionar al entorno, sino empezar a codificarlo desde nuestro centro. Suena complejo, pero también muy poderoso. Mencionan herramientas más concretas dentro de Serlat, para que no quede tan abstracto. Sí aparecen magias. Los arquetipos Serlat son clave, no solo para diagnosticar, como los que mencionamos, el contenedor silencioso, el alma fantasma, sino también como arquetipos de poder para activar. Nombran a el tejedor de realidades, que conecta personas e ideas con propósito, o el rompedor de vínculos falsos, que ayuda a cortar lazos que ya no sirven, relaciones tóxicas, etc. Ah, bien. La matriz de decisión Serlat, que ya nombramos, es otra herramienta práctica para evaluar áreas de tu vida, trabajo, pareja, proyectos, y tomar decisiones desde la conciencia energética. ¿Esto me da energía o me la quita? ¿Da frutos reales o son solo promesas vacías? Claro, más concreto. Y el NeuroSerlat, que busca conectar todo esto simbólico con cambios neuronales reales, usando visualizaciones específicas, frases de anclaje, para reprogramar creencias a nivel más profundo. Y está esa idea de Serlat estratégico, ¿no? De no aislarse del mundo. Correcto. No se trata de huir del sistema o del mundo material, sino de aprender a navegarlo con conciencia. Usar sus herramientas, el dinero, la tecnología, lo que sea, pero al servicio de un propósito más profundo, sin quedar atrapado en sus juegos. La frase que lo resume es potente. No vine a escapar del sistema, vine a reescribirlo desde el núcleo. Y el eje que atraviesa todo esto, que repiten una y otra vez, es cultivar la validación interna. Que la verdadera sensación de plenitud, de valor, no venga del ruido de afuera, de los aplausos o los likes, sino de esa vibración interna que te dice, estoy en mi eje, estoy siendo quien vine a ser. Entendido. O sea, cambiar el foco, salir del éxito superficial que define el sistema y buscar un propósito más auténtico, más conectado con el alma, digamos, como esa frase que citan, tu alma no vale lo que tienes, vale lo que despiertas. Exactamente eso. El valor real estaría en la transformación interna y en el impacto genuino que uno genera desde ese lugar. Bien, creo que hicimos un buen recorrido. Resumiendo un poco, vimos cómo estos informes del Proyecto ALMA describen patrones emocionales colectivos, las trampas de un sistema que, a menudo nos empuja a la superficialidad, a la desconexión, y cómo esa desconexión puede llegar a enfermarnos físicamente, por la supresión emocional, por el miedo acumulado. Sí, y exploramos cómo el método Serlat, según estas fuentes, ofrece un marco simbólico, energético y con herramientas prácticas para empezar a reconocer esos patrones, desprogramar lo que nos limita, reconectar con nuestro potencial y actuar desde un lugar más real, más integrado. Reconocer las trampas, como decíamos, ya es el primer paso para no caer tan fácil en ellas. Al final, parece que la elección está ahí, ¿no? Entre seguir jugando con las reglas del sistema, que a menudo se basan en la distracción, el miedo, la validación de afuera, o animarte a reescribir la realidad desde adentro. Poner el foco en el propósito, en la conexión real, en esa validación que nace de uno mismo. Me gustó una frase de cierre de una plantilla Serlat. Serlat no te obliga a ser perfecto, te invita a ser real, y desde ahí, expandirte. Es una muy buena síntesis, ¿sí? Y para cerrar, si me permitís, me gustaría dejar picando una idea que surge de leer entre líneas estos documentos. Sugieren que el sistema es inteligente, se adapta. Si antes el control era más burdo, más obvio, ahora es más sutil. La distracción constante, normalizar el vacío existencial, esa felicidad deformada de la que hablamos. Si esas son las herramientas de hoy para mantenernos medio dormidos, y si hay gente que empieza a despertar a esas viejas trampas, la pregunta que queda flotando es, ¿qué nuevas frecuencias, quizás todavía más sutiles, más invisibles, podrían estar diseñándose o emergiendo ahora para mantener ese letargo colectivo, justo cuando algunos creen que están empezando a ver la luz?